en los Estados Unidos de Norteamérica, cuando el 11 de septiembre de esta semana, a las 8:45 de la mañana, se acerca un avión Jumbo 547 con miles de toneladas de gasolina, uno de los aviones más grandes de Estados Unidos, piloteados por americanos y secuestrados aparentemente por hombres de origen árabe. Hasta ahorita es el único dato que se tiene, y entrenados en una escuela de aviación de Florida, y desvían el avión. Iba a salir uno de Newark y el otro de Boston hacia Los Ángeles, otro iba a San Francisco, y son desviados y bajados hacia la ciudad de Nueva York, donde de una forma indescriptible el avión se dirige contra una de las torres, o la torre, podríamos decir, más alta del mundo. Estamos hablando de una torre de 110 pisos y de 410 metros de altura, con más de 70 tiendas, compañías de seguros, casas de bolsa, construida por un japonés de acero inoxidable. Y a la entrada de una de las torres, como una coincidencia del destino, había un cuadro grandísimo que decía: estas torres han sido construidas para tener fe en la humanidad. Esto nos recuerda también que hace aproximadamente 90 años salió un buque de Inglaterra llamado el Titanic, y antes de salir, los ingenieros que lo construyeron dijeron a los medios de comunicación: nadie es capaz de hundir este buque, este es transatlántico. Entonces, las cosas más grandes que el hombre ha creado y las cosas que el hombre, de las cuales se siente orgulloso, de la noche a la mañana, dice la palabra de Dios, Dios convierte en polilla lo más estimado del ser humano. Este avión se estrella aproximadamente con 70 pasajeros. 15 minutos después, a las 9 de la mañana, otro avión, pero ahora un 647, un Jumbo Jet, con más de aproximadamente 100 pasajeros, se estrella en la segunda torre, en la mitad de la torre, y aproximadamente como 45 minutos, una hora después, las dos torres, ante la mirada estupefacta del público, se derrumban, se hacen añicos. Todos los bomberos que llegaron cuando se estrelló el primer avión y la policía que llegó cuando el primer avión, nunca se imaginaron que otro avión iba a venir, y menos que las torres se iban a desplomar, y ahí quedaron sepultados. Hasta ahorita van más de 500 bomberos muertos, más de 300 policías muertos, más los miles que todavía no encuentran debajo de los escombros. Aproximadamente como 40 minutos después, otro avión, comienzan una señora que es la esposa del subsecretario de Justicia, Bárbara Olsen, que también era comentarista de la cadena de televisión más grande del mundo, la CNN, iba en ese avión y le habla a su esposo por el celular y le dice: han secuestrado el avión, dime qué hago, porque su esposo es el subsecretario de Justicia. Acaban de apuñalar a una de las aeromosas, la apuñalaron con de esos cuchillitos con los que se abre el cartón, es que se le saca el filo, que vienen de plástico, cualquier ferretería los venden. Le cortaron la yugular a la azafata, mataron a los pilotos, y en ese momento, cuando le dijo ¿qué podemos hacer nosotros?, se oyeron como pleitos y el avión se estrella. Fueron las últimas palabras de esta mujer a su esposo, que se encontraba él en la Casa Blanca. Hoy acaban en la tarde de decir que ya encontraron la caja negra del avión. Perdón, ese avión se estrelló contra el Pentágono, que es el centro o el corazón de toda la inteligencia militar, naval, y de la Armada y de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de Norteamérica. Es donde Estados Unidos tiene todas sus más grandes antenas, computadoras y medios para poder intervenir en cualquier país del mundo. En el mero corazón militar de Estados Unidos, otro avión, el tercer avión, se estrella. Y más tarde, como a los 20 minutos, otro avión cae cerca de Pensilvania, cerca de la ciudad de Pittsburgh, Pensilvania, y en este avión, otra persona que iba en el avión le habla a su mamá por un celular y le dice también: mamá, acaban de secuestrar el avión, pero quiero decirte que no vamos a morir en balde. Yo sé que vamos a morir, y comienza un pleito. Entonces, de alguna forma, los pasajeros lucharon con los secuestradores en este cuarto avión que iba dirigido a la Casa Blanca. Entonces el avión no cae, fue el único que no hizo blanco, y se estrella cerca de Pittsburgh, en la montaña, y se salva la Casa Blanca, ¿verdad?, de la cuarta catástrofe. Posteriormente comienzan todos los comunicados a radiar y a buscar a estos
hombres de qué origen eran, de dónde provenían y qué grupos terroristas en Estados Unidos tenían el propósito de causar este caos internacional. La fuerza económica del país estaba representada en las torres del World Trade Center y el poder militar estaba representado en el Pentágono. Inmediatamente los cristianos tenemos que saber que nada de lo que pasa en el mundo físico es coincidencia y que todo lo que pasa en el mundo físico tiene repercusiones espirituales, porque el mundo físico es solamente una semblanza, un tipo, un retrato de las cosas espirituales. Jesús dijo, si ustedes no entienden las cosas terrenales, ¿cómo pueden entender las cosas espirituales? Entonces, ¿qué relevancia tienen estos acontecimientos a la luz de la palabra de Dios? Antier, en la conferencia del último gobierno mundial, yo les explicaba que el objetivo era Israel. El mundo trata de, principalmente en el Medio Oriente, de debilitar a Estados Unidos para que Israel se debilite y puedan saltar sobre él, porque hay 3 países principales que han jurado exterminar a la nación y al Estado judío, que son el país de Irak, encabezado por Saddam Hussein, el país de Siria y el nuevo Estado de la Organización para la Liberación de Palestina, dirigida por Yasser Arafat. Estos 3 líderes, estas 3 organizaciones han jurado exterminar a la nación de Israel. Ahora, de acuerdo a la Biblia, Europa tiene que surgir para que Estados Unidos baje, y esto puede ser el inicio de un debilitamiento de la economía americana. Ahora, si nosotros comenzamos a enfocarlo con otro lente, podemos darnos cuenta que, aunque parezca una contradicción, ha sido una enorme bendición y una manifestación tremenda de la misericordia de Dios para Estados Unidos de Norteamérica. ¿Por qué les digo esto? Porque la Biblia nos muestra que Dios al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Entonces, si Estados Unidos es el único país en la historia de la humanidad que ha sido fundado por la palabra de Dios, es el único país que cuando los presidentes entran a tomar posesión, los hacen jurar sobre la Biblia. Es el único país que fue fundado por un presidente cristiano, George Washington, Abraham Lincoln, y es el único país ahorita, en el 2001, que tiene un presidente nacido de nuevo, un presidente cristiano que se llama George Bush. Así que el presidente actual es un hermano de nosotros en Jesucristo, y Dios lo ha colocado, y el odio que los poderes del mal tienen ahorita contra este país es enorme. La pregunta es, ¿por qué Dios quita la protección y permite esta masacre de miles de personas muertas? Porque el diablo no puede actuar sin tener derechos legales. ¿Por qué hay cristianos que sufren accidentes? ¿Por qué hay cristianos que son atacados con problemas mentales? ¿Por qué hay cristianos que están confundidos? ¿Por qué hay cristianos que se vuelven hacia los brujos, a los adivinos? Porque ellos abrieron sus puertas y sus defensas a Satanás. Satanás no puede tocarnos a ninguno de nosotros, no puede tocar una iglesia, no puede tocar un país, no puede tocar una familia, porque el que vive al abrigo del Altísimo mora bajo su sombra. No tendrás temor de terror nocturno, ni de plaga que vuele de día, ni de saeta que vuele de noche. ¿Por qué? Porque estás protegido, porque vives en santidad, porque eres obediente y porque estás delante de Dios como una carta abierta ante sus ángeles y ante su presencia. Estados Unidos de Norteamérica, a pesar de haber sido fundada por la Biblia, a pesar de tener un presidente cristiano, comenzó a confiar demasiado en 2 cosas. En primer lugar, en el dinero. Cuando el presidente Clinton dejó la Casa Blanca, Estados Unidos se encontraba en el mayor apogeo, en la cúspide de la prosperidad económica. Por eso el pueblo le perdonó todo al presidente Clinton, porque al americano está acostumbrado al confort, a la comodidad, y mientras ellos tengan dinero y tengan confort y puedan seguir comprando a crédito, no importa lo que su presidente haga, porque ellos están acostumbrados a una buena vida. Entonces esto se metió a la iglesia, y la mayor parte de las iglesias en Estados Unidos comenzaron también a confiar en el dinero y a descansar en el dinero, y tenemos poder y tenemos esto, y se les olvidó que toda la caída de todos los imperios mundiales en la historia han caído cuando se encontraban en la cúspide. Cuando cayó Egipto, cuando cayó Asiria,
Babilonia, los medos persas, los griegos y los romanos se encontraban en la cúspide del éxito y de la prosperidad. Y así puede suceder con tu vida también y con tu negocio también. El que piensa que está firme, mire que no caiga. Cuando alcanzamos un éxito en la vida y cuando creemos que tenemos todo, ahí existe el peligro de olvidarnos de Dios. Y de creer, como dice en Apocalipsis 3:15 a la iglesia de la Odisea, tú dices, soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. Y no sabes que eres un pobre, desventurado, ciego, miserable y desnudo delante de Dios. Estados Unidos comenzó a hacer del dinero un dios y comenzó a creer que porque tiene la mejor flota naval en el mundo, tienen los mejores aviones del mundo, tienen los mejores misiles del mundo y tienen, increíble, el mejor sistema de inteligencia del mundo, se confiaron en eso. ¿Y qué hizo Dios? Quitarles sus muletas, quitarles los dos dioses que se habían levantado. Y de la noche a la mañana, ¿por qué fue el World Trade Center? Porque es el símbolo de la prosperidad americana y el Pentágono, el corazón del centro militar americano. Las dos cosas en las que habían confiado los dioses que levantaron de asbesto y de piedra y de hierro, los aplastó Dios en menos de una hora. Entonces nosotros podemos percibir esto espiritualmente y darnos cuenta que nuestros hermanos en Estados Unidos, Dios quiera que comiencen también a discernirlo y a entender que es tiempo ahora de que Dios les da una sacudida. Dios no ha acabado con ellos. La tendencia humana es, sí, un juicio de Dios y que se pudran y esto es lo que merecen, como están diciendo en Irak y como están diciendo los palestinos, pero a nosotros Dios nos ha dado algo que se llama compasión y misericordia. Y nosotros no somos dioses para juzgar, ni creer que ellos sean más malos que los libaneses o que sean más malos que los palestinos. Es Dios el que desde el cielo juzga los asuntos del planeta Tierra. Entonces Dios en su misericordia, ¿qué le está haciendo? Le está moviendo el tapete. Esto puede provocar como lo hizo el día de ayer. No sé cuántos de ustedes lo vieron. Se juntaron en la Casa Blanca tanto los demócratas como los republicanos, senadores de los ambos partidos, con sus esposas. Llamaron a 3 pastores y comenzaron a tener la lectura de la palabra de Dios. El presidente Bush leyó el Salmo 23, otro leyó Apocalipsis capítulo 21, un cura católica que inventaron también, y había un predicador, y comenzaron todos a cantar a Dios, y veías las lágrimas de muchos de ellos pidiéndole a Dios misericordia y perdón por sus pecados. Y esto es lo que dice la Biblia en 2 Crónicas 7:14, si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Si ustedes se humillan, cuando Dios nos juzga, a ti como familia, chocaste ayer, se te murió un hijo, no ha acabado Dios contigo. Todas las cosas que nos pasan son solamente avisos del cielo para que enmendemos nuestros caminos, para que nos regresemos a Dios, para que nos volvamos a Dios. Los juicios del Antiguo Testamento, las plagas en el Antiguo Testamento, los invasores que Dios levantó contra Israel, eran para que Israel se volviera a Dios. No había un enemigo en Israel que Dios no había permitido que le levantara para su propio bien, y lo sigue haciendo, porque ahora se convirtió Estados Unidos en los últimos 50 años, desde 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, en el país que ha controlado, dirigido, prosperado y ha alcanzado el más grande éxito de prosperidad económica en el mundo entero. ¿Quién fue el que le prestó el dinero a Japón, a Alemania, a Italia, a Gran Bretaña, después de la Segunda Guerra Mundial, para levantarse? ¿Quién les prestó el dinero? Estados Unidos. Ahorita ninguno de esos países, ni siquiera los intereses le han pagado. ¿Quién es el único país que tiene aviones? Estados Unidos. Todos los países usan, menos Rusia, las líneas americanas. Todos los aviones que tú veas son construcción de los americanos. Todos son Boeing Jumbo Jet, construidos por Lockheed, la TriStar, y por los Douglas CDS-10. Todos son aviones americanos y todos los usan. Llega el hombre a la luna, ¿quién lo mandó? Los Estados Unidos. Los alemanes producen automóviles, los italianos producen pizzas, y cada país tiene su característica peculiar, pero el país que más, cuando hay un tifón, el dinero, ¿quién levantó a Honduras? ¿Quién mandó dinero ahora a Yucatán y a Chiapas? ¿Quién ha mandado a todos los misioneros en el mundo? ¿Quién ha levantado iglesias? Todas las iglesias cristianas en México, Guatemala. Nosotros en Villanueva somos una excepción, pero el 95% han sido levantadas con dinero norteamericano. Y entonces, ¿ustedes creen que el mundo va a estar satisfecho con esto?
Dios permite que tenga una espina en su costado Estados Unidos, con el barbón Castro ahí junto con ellos, pícalos y pícalos y pícalos durante más de 35 años ahora. Dios permite que haya en el Medio Oriente un odio increíble, acrecentable, motivado por un odio contra Israel, contra los Estados Unidos, porque ellos apoyan a Israel. ¿Y por qué apoyan a Israel? Porque en Génesis 12 la Biblia dice que los que bendigan a Israel, Dios los bendecirá. Y los que maldigan a Israel, Dios los maldecirá. Uno de los países, cuando se firmó el tratado para que regresara Israel a su estado en el 48, el 14 de mayo, ¿saben ustedes quién se opuso? Cuba y Colombia. Y miren ustedes cómo están esos países. Uno en la esclavitud total, donde la gente está tratando de escapar y prefieren que los tiburones se los coman antes de seguir en la isla. Y Colombia azotada por el narcotráfico, con una pobreza tremenda. Otro de los países que más daño han hecho al mundo y que más han sufrido son la India. Ellos dicen que creen en la reencarnación, y la reencarnación nos habla de una evolución, y sin embargo ellos van de adelante para atrás. Es una contradicción tremenda, ¿verdad? Porque es el país de donde sale la reencarnación, y sin embargo son los países más pobres, más idólatras y más paganos del mundo entero. ¿Y qué es lo que está pasando? Todo tiene una relevancia espiritual a través de este libro. Sin embargo, hay otro tipo de terrorismo, y es el terrorismo espiritual. Y en esta noche es el terrorismo el cual yo les quiero hablar. La Biblia dice en 2 de Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 5, debes de saber esto, le dice Pablo a Timoteo, que en los postreros tiempos, en los postreros días, postreros significa últimos, los finales, que son los tiempos que estamos viviendo nosotros, indudablemente vendrán tiempos peligrosos. Esta palabra peligrosos en el original griego significa violentos, amenazadores, rudos, agresivos. Y vean ustedes qué es lo que crea el medio ambiente para que la atmósfera sea amenazadora. Versículo 2 lo explica, porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Quiénes encabezan la lista? Las personas, los seres humanos, que cada día que pasa, cada mes que pasa, se centran más y más y más en ellos mismos. El ego humano, de acuerdo a la Biblia, va a crecer. Y ahorita la gente, estamos llegando a un momento que es indiferente totalmente al dolor humano. Ustedes ven ahorita las fotografías y las películas de Palestina y de los países árabes festejando, haciendo fiestas por lo que le pasó a Estados Unidos. Oye, es que ni a tu peor enemigo le deseas esto. Y no es ni siquiera al gobierno, ¿verdad? Porque murieron, la mayoría eran civiles. Cuando dice la Biblia en Proverbios, cuídate de no alegrarte cuando a tu enemigo le va mal o cuando tu enemigo cae, no sea que a ti venga cosa peor. Cuando tú te alegras porque tu enemigo cayó, qué bueno que le cayó la casa, qué bueno que lo juzgó Dios. Cuando nosotros nos alegramos por eso, nos convertimos en fariseos, porque comenzamos a creer que nosotros somos mejores. Y el día que a ti te pase algo, ¿verdad?, va a ser peor que lo que le pasó a tus enemigos. Amadores de sí mismos. Dice Mateo 24:15, porque por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Y saben algo, santos de Dios? Que aquí Cristo no le está hablando a la maldad del mundo. Aquí está hablando que el amor se va a enfriar en la iglesia. Esto va a entrar en la iglesia. ¿Cómo lo sabemos? Porque 2 de Tesalonicenses 2:4 en adelante dice que antes de que venga Cristo vendrá la apostasía. Y la apostasía es cristianos que profesaron creer en Cristo, comienzan a abandonar el camino de la cruz. Comienzan a abrazar otras doctrinas, otras filosofías, se comienzan a enfriar. ¿Y saben ustedes cómo comienza el enfriamiento? Recuérdalo toda tu vida, con el desánimo. Hoy iniciamos el periodo de oración con los desanimados. ¿Por qué? Porque un cristiano desanimado es un cristiano derrotado. Y el desánimo es una fuerza espiritual operando en tu mente y convenciéndote que no tiene caso, que no vale la pena, que es por demás
que te esfuerces, que seas santo, que luches y que pelees. Y esa fuerza, cuando llega a dominarte y dejas que dure 3, 4 días, viene entonces el segundo asalto. Pero un cristiano desanimado es un cristiano derrotado. Dice en Hebreos 12, 2 al 4, mirad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿De quién está hablando? Del Señor Jesucristo. Consideremos a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Imagínense a Jesús entregándoles 3 años y medio su vida a 12 hombres, para que días antes de su muerte se estén peleando quién va a ser el primero en el reino de los cielos. Para que comiencen con groserías entre ellos a pelearse. Para que hagan a Cristo expresarle y decirles, ¿hasta cuándo estaré con ustedes, oh generación? ¿Hasta cuándo estaré con ustedes? Lo capturan a Cristo en el huerto de Getsemaní y les dice, por favor, oren y velen conmigo, y se quedan dormidos. Llegan los soldados romanos y apresan a Cristo, y cuando los discípulos ven que Cristo ya no usa la palabra, ni el poder con que arrestó a Lázaro, ni con el cual detuvo el viento, ni el agua en el lago de Galilea, se espantan y se echan a correr como conejos todos. Pedro, el que juró que no lo iba a entregar, lo niega 3 veces, y en la cruz lo abandonan, y en la cruz se burlan de él. Y a pesar de toda esta contradicción y todas estas traiciones y toda esta soledad y toda esta falta de amor y lealtad que el Hijo de Dios sufrió, ahí en la cruz hasta el final gritó, perdónalos, Padre mío. Consideremos pues a Jesús. Cuando te sientas que tú has sufrido mucho, que la gente te ha ofendido mucho, que has sufrido muchas desilusiones y muchas hipocresías y que tienes muchos enemigos, considera a Jesús, varón de dolores, experimentado en quebranto. El egoísmo, dice Pablo a Timoteo, habrá hombres amadores, será una de las principales causas. La segunda característica es hombres avaros. Cada vez la gente querrá más y más y más y más. Lo hemos visto nosotros en nuestro país, en un régimen político que duró durante 50 años, donde se volvió una costumbre que el presidente que llegaba le entregaba todo al demás, y el que recibía el cargo de la presidencia en México se tenía que quedar callado de todo lo que se llevaba a Isla Caimanes y a Italia y lo que sacaban del dinero para que él tuviera chance de hacer lo mismo también. Y se protegieron, posiblemente desde 1950 hasta nuestros días comenzó el latrocinio y la rapiña en las arcas de México, y nos dejaron completamente vacíos. Cuando siendo México un país tan rico en su cultura, rico en medio ambiente, rico en nuestra naturaleza, en paisajes, en turismo, podríamos tener más turistas que España. Sin embargo, el régimen político nos robó y nos impidió que pudiésemos prosperar. Y de repente, de la noche a la mañana, como una catapulta, como los cielos abiertos, Dios, ante la mirada asombrosa del mundo entero, Dios cambia el régimen y le da otra directriz a México. Y ahora todos los que formaban parte del antiguo régimen, al pobre presidente que Dios acaba de poner de 10 meses de gobierno, que porque no ha hecho, que porque no ha respondido, y que querían que en 10 meses arreglara lo que en 70 años hicieron. Es increíble cómo llegamos nosotros. Ahora que el presidente Bush no se presentó en Washington, que estaba en Florida, con lo que sucedió, comenzaron a atacarlo, que era un cobarde, que por qué no se presentaba en Washington. Ustedes saben que hay una ley en Estados Unidos que dice que en tiempos de guerra, como el que se declaró que era como tiempo de guerra, el presidente no puede presentarse en un lugar si se lo prohíbe el servicio secreto. El servicio secreto es un cuerpo de seguridad del presidente especialmente entrenado para, escuchen, dar su vida por el presidente. Y si ellos, dentro de su perspectiva, consideran que el presidente no debe subirse a ese avión, que no debe ir a ese restaurante, que no debe comer esos tacos, que no debe dormir en ese hotel, entonces el presidente se somete al servicio secreto. Increíble, cuando es para su protección. Y en Florida le dijeron, usted no va a Washington hasta que no se disipe la niebla. Y comenzaron a atacarlo y lo prejuzgaron, porque así somos los seres humanos. Alentados por el orgullo y alentados por la publicidad, yanquis imperialistas, y sí, que les den duro, y lo que han hecho con el mundo. Y si revisamos qué ha sido más bien lo que han hecho al mundo que mal, nos damos cuenta que es algo que brota de la envidia y del complejo de inferioridad del latinoamericano. Somos más acomplejados que cualquier otra cosa. A nosotros nos da envidia los ricos.
porque comenzaron a enseñarnos, ¿verdad?, que son los que han explotado, y si es rico, ¿verdad? ¿Y de dónde vino? De la dialéctica materialista marxista, que comenzó a adoctrinar y a envenenar las mentes de los jóvenes. Mueran los yanquis, mueran los ricos, ellos son los culpables, y el pecado es el culpable, no son los ricos, no es el dinero, son las pasiones que combaten dentro de nosotros. Dentro de este terrorismo espiritual, esto es lo que va a causar en los tiempos peligrosos, hombres amadores de sí mismos, como esta organización que se acaba de matar miles de personas, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Si tú a tu hijo no le enseñas desde pequeño a respetar la autoridad en su escuela de sus maestros, respetar al policía y no decirle de groserías, respetar a sus padres, respetar a sus abuelos, respetar a sus tíos, si tú no le enseñas el respeto a la autoridad a tu hijo, él va a crecer y va a ser un campo fértil su corazón para que sea contaminado por el egoísmo de la humanidad que sobrevendrá en los próximos 10, 15 años en este mundo. ¿Tú quieres que tu hijo pueda crecer realmente protegido contra este egoísmo que cada vez más va a ser más grande, esta soberbia que cada vez va a ser más grande, esta avaricia que cada vez va a ser grande? Enséñalo a dar, enséñalo a diezmar, enséñalo que de su maestro no hables, aunque tu maestro sea lo que diga, tú no digas mal de tu maestro. Vamos a hablar con la directora, pero tu maestro lo tienes que respetar. Y si no les enseñamos eso a nuestros hijos, les minamos y debilitamos el sentido del respeto a la autoridad. Dice la Biblia que vendrán hombres ingratos, impíos, sin afecto natural. Esto significa que ya no van a respetar a su mamá ni a su papá, como lo estamos viendo actualmente. Vemos en la televisión y en los periódicos hijos que están esperando que se muera el viejo para repartirse la herencia, que se muera la vieja como alacranes para comérsela y quedarse con todo lo que les heredó. Hijos que llegan a los 25, 30 años de edad y se olvidan que su mamá les cambió los pañales, que les dio el pecho, que los desvelamos, que nos sufrimos por ellos, que con grandes esfuerzos y sacrificios les dimos una escuela para que fueran a la primaria, a la secundaria, y ellos crecen y se convierten en adultos y llega la ingratitud a sus corazones. Dice en Efesios 6, del 1 al 3, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien sobre la tierra, porque este es el primer mandamiento con promesa. Si nosotros no aprendemos a honrar a nuestros padres y enseñarles a nuestros hijos a respetar a sus padres, y si nosotros como cristianos, como hijos de Dios, no nos acordamos, ni respetamos, ni honramos, ni velamos por la seguridad, el cuidado y el bienestar de nuestros padres, entonces somos hijos ingratos, y por eso te va a ir como te va a ir en la vida. No hay nadie en la vida, dice la Biblia, que le vaya bien que haya sido mal hijo o mala hija. Dice la Biblia que habrá hombres aborrecedores de lo bueno, implacables, calumniadores, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Cuando tú antepones el placer a Dios, cuando tú te deleitas más en una revista pornográfica, en un video pornográfico, cuando en tu vida no comienzas a levantar una torre, una fortaleza contra la inmoralidad, cada vez es más fuerte el ataque, vendrán más aviones contra las fortalezas mentales que tenemos, y mientras más débil sea tu fortaleza, y más descuidado estés, y más te abras al pecado, más vulnerable nos volvemos ante los ataques de los poderes del mal. Hasta que llegues a los 30 años y seas un degenerado. Llegues a los 30 años o 40 años y seas una mujer depravada. ¿Por qué? Porque en tu mente jamás edificaste, ni construiste, ni soportaste. Repito, conforme avancemos, la humanidad irá de mal en peor. Irán engañando y siendo engañados. Va a ser más fuerte la inmoralidad, van a ser más fuertes los ataques filosóficos, van a ser más fuertes los ataques políticos, y cada vez los terroristas espirituales se están armando ahorita porque están enojadísimos, que les queda poco tiempo, y se vienen con todo lo que tienen contra la iglesia, contra tu vida, contra tu familia, contra nuestros hijos. Y tú y yo somos los únicos que podemos defender a nuestros hijos.
y los que les podemos dar un camino y un ejemplo. Había un hombre en la torre World Trade Center que le habló a su esposa antes de morir, un hombre grande, y le dijo: mi amor, sé que voy a morir, te amo mucho, diles a los niños que los quiero mucho. Y colgó el teléfono. Todavía no lo encuentran, es lo más seguro que se haya muerto bajo los escombros. Nosotros tenemos que medir la forma como nosotros valoramos las cosas. ¿Sabían ustedes que el precio determina el valor de una cosa? Repito, el precio determina el valor de una cosa. Si tú pagas por este micrófono $1.000.000, pues este micrófono tiene que tener algo esencial y diferente y peculiar para que valga tanto. Lo que tú pagas determina lo que vale esa cosa. ¿Sabes cuánto pagó Dios por ti? ¿Y cuánto pagó Dios por mí? La sangre de su Hijo Jesucristo. Efectivamente, por ese bolerito, cualquier alma, no importa quién sea, negrito, argentino, chino, indígena, totonaco, indita, india María, el que tú veas, cualquier ser humano vale tanto, tanto. Esa es la misión que tenemos nosotros: ir y ganar y salvar las almas, predicar este evangelio al reino de Dios. Es tiempo que comencemos a valorizar qué es lo que vale delante de Dios. Cristo lo dijo con otras palabras: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo? ¿De qué le sirvió esa torre inmensa que construyeron? Orgullo del arquitecto, orgullo de la Casa de Valores, orgullo de las compañías de seguros. ¿De qué le sirve al hombre edificar la torre Eiffel? ¿Y de qué le sirve al hombre tener mi compañía? Y este es mi castillo Chapultepec que me compré, y mi casa, y yo ahora soy senador, ahora soy político, ahora soy gobernador. ¿De qué le sirve al hombre llegar, comprar, obtener, tener y llegar a la cúspide de la montaña si al final se tiene que morir y no te llevas nada, y lo que construiste, ¿de quién será? Necio, le dijo Dios al hombre en su parábola cuando Cristo narró que: alma mía, muchos bienes tienes, guarda, repósate, come y tranquilízate, porque en el banco ya no tienes por qué preocuparte. Y esa noche murió. ¿Cuántas personas se levantaron el 11 de diciembre y se subieron a ese avión y se pusieron la corbata y el saco y no supieron que en el aire, en minutos, no iban a volver jamás a ver a su familia? ¿Cuántas personas llegaron al World Trade Center como tú llegas a tu trabajo cada mañana? ¿Quién te iba a imaginar que va a haber un terremoto a las 10:30 de la mañana o pasado mañana? ¿Quién se iba a imaginar que un avión te va a caer en la cabeza? ¿Quién se iba a imaginar que te va a atropellar un coche hoy en la noche? ¿Quién se iba a imaginar que una bala perdida puede atravesar? ¿Quién te puede imaginar que hoy puedes caer de un ataque al corazón? ¿Quién se puede imaginar que pasado mañana puedes caer de una embolia ahí en el metro 100 o en la ruta 100 o en un coche o en un tranvía o en tu casa viendo las caricaturas? ¿Quién se puede imaginar? ¿Alguien sabe en esta noche a qué horas has de morir? La Biblia dice: prepárate para encontrarte con tu Dios. Tú no sabes como ellos no sabían, y todos ellos creían que iban a ver a sus esposos, que iban a ver a sus esposos, y fue el último día que Dios les concedió. ¿Tú sabes cuál es tu último día? Y si tú lo sabes, ¿estás preparado para enfrentarte al juicio de Dios? La Biblia dice: prepárate para enfrentarte con tu Dios y para conocer con tu Dios. Dios te libre que tú puedas morir antes de arrepentirte y darle gracias a Dios que no te has muerto. Porque si tú hubieras muerto, no tendrías la oportunidad que Dios te da esta noche para venir a conocer a su Hijo Jesucristo. Dentro del terrorismo espiritual, todos estamos propensos a ser atacados en cualquier día. Y los asaltos terroristas contra nuestras vidas vienen a través del adulterio. O sea, el diablo va a atacar tu pureza, la pornografía, la fornicación. Por ahí viene el ataque terrorista. Viene a través de las dudas de la Biblia. Te ataca el diablo y te manda amigos, te manda familiares que te hagan dudar de la palabra de Dios. Ataques al matrimonio. Hoy como nunca los matrimonios corren un gravísimo peligro, cuando los matrimonios no viven los dos en comunión y en santidad delante de Dios, cuando no se perdonan, cuando no se soportan, cuando no pueden tener lo que realmente Dios quiere que tengan. El diablo los va a atacar, porque casa dividida no puede permanecer. El ataque viene a la iglesia, a la codicia, el dinero, a nuestra honestidad. Cada vez el mundo apela más a la tranza. El que no tranza no avanza, dicen en México.
Todo el mundo en México mordidas, estamos acostumbrados a comprar todo, estamos acostumbrados a sobornar, estamos acostumbrados a tener dobles libros de contabilidad para evadir impuestos, estamos acostumbrados a robarle a Dios y eso tiene que salir de tu vida para siempre. Tú tienes que ser honesto, transparente, íntegro delante de Dios si quieres que la bendición y la misericordia te sigan todos los días de tu vida. El ataque viene a través de ansias de poder, ansias de orgullo, ansias de reconocimiento. El diablo quiere empujarte para que le digas a la gente: es que no me han reconocido, no me han aplaudido, no me han dado diploma, nadie me cree, todo el mundo me hace cara de fuchi. Y ese sentido de autolástima, de que nadie me quiere y me siento muy sola y me siento muy solo, te va a hacer que te hundas en un pozo de desesperación. Quita los ojos de ti, ya no pienses que tú nadie te quiere, comienza tú a querer a los demás. Más bienaventurado es dar que recibir. El ataque viene a través del orgullo, a través del juicio moral, a través del ministerio, a través de la salud. El diablo te empuja y te dice: échate esas quesadillas fritas, aunque tengas 15 kilos de más y tengas colesterol. Cómete esas donas y esos panquecitos Bimbo, métete ese medio litro de helado antes de cenar. No hagas ejercicio, la paz de Santa Claus es bonita. Si el diablo logra convencerte que tú puedes ser muy espiritual, descuidando tu salud física, eres una persona incompleta, porque por ahí viene el ataque y te va a mandar al hospital. Y cuando venga una taquicardia y una embolia y una parálisis y problemas de arteriosclerosis, entonces vas a darte cuenta que Dios te había hablado con anticipación y que nos dijo que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Ataques a la salud. Hermano, me duele aquí, me siento que... Pero la hermana se toma 2 refrescos diarios y azúcar y sus donas Bimbo y sus huevos diarios. Ya pasa más de 40 años cuando debes tomar un huevo a la semana o 2 a lo mucho, y le entra duro a los camarones y a los mariscos y come abulón y ostión que para hacerse a Sansón, etcétera, etcétera. Y Dios ahora nos ha dado el discernimiento para poder saber y escoger qué es lo que es permitido y qué es lo que no es permitido. Dios quiere que saquemos de nuestra dieta todas las grasas animales posibles, que comamos la menos carne posible, no que dejes la carne, que lo comas lo menos posible, los menos huevos posibles, los menos lácteos posibles, si es posible que sea todo descremado, que sea todo light, que sea sin grasa. ¿Por qué? Porque ahora han descubierto que las arterias donde fluye la sangre son invadidas y tapadas por la grasa de los lácteos, de las grasas animales, de las azúcares, los triglicéridos, e impiden que tu corazón bombee la sangre adecuadamente, y de ahí vienen las taquicardias, los ataques al corazón, porque el ser humano quiere vivir como vikingo. Viene el ataque contra la familia y viene el ataque contra la iglesia. Nosotros sabemos que los ataques son dirigidos contra nuestras vidas para desmoralizarnos y robar nuestra mente. Yo he conocido familias que me dicen: Armando, mi esposo está irreconocible, no se imagina, y yo digo: alguien le robó su mente. Y cuando tú continúas en el pecado y no te cuidas, y no velas, y no oras, y no tomas las medidas de defensa contra los ataques terroristas de los príncipes de las tinieblas y de los principados de Satanás, tu vida está en peligro. Y así como hay miles de personas ahorita lamentándose y llorándose y dicen: no lo puedo creer, tú vas a decir lo mismo: no puedo creer lo que me pasó. ¿Y por qué te pasó? Porque abriste la puerta, porque te debilitaste. Y el diablo no nos ataca de repente, el diablo es experto en debilitarnos poco a poco. Hay un versículo en Daniel 7, creo que es el 25 o 7:27, donde dice que el anticristo quebrantará a los santos del Altísimo. Y esa palabra quebrantará significa en el original hebreo debilitar poco a poco. Satanás te manda primero un pensamiento y después te manda otro pensamiento, y si tú el primer pensamiento lo rechazas y el segundo pensamiento lo rechazas, no te puede mandar el tercero, porque está tu fortaleza cerrada.
Saben ustedes que cuando Satanás atacó a Eva, el ataque consistió y la estrategia consistió en hacer creerle a Eva que Dios no era bueno ni leal. En hacerle creer a Eva que ella tenía que cuestionar la bondad y misericordia de Dios. Cuando Eva comenzó a razonar, bueno, pues de veras, ¿qué tendrá de malo este fruto? Yo no le veo nada de malo. Según mi parecer, este muchacho es bueno, se puede convertir dentro de 6 meses. Pues este negocio yo no le entiendo. Mi cuñado que acaba de hacer la sociedad conmigo, aunque la Biblia dice que no me asocie con incrédulos, sin embargo me estoy asociando con él, pero es que a lo mejor Dios lo quiere convertir. Cuando comenzamos a razonar en lugar de obedecer, Dios dijo, no te unas con un incrédulo, no tengas un novio que no sea cristiano. Si tú comienzas a razonar como razonó Eva, el siguiente paso es cuestionar la autoridad de Dios. Y está el diablo totalmente controlando tu mente. Si tú comienzas a razonar como razonó Eva, el siguiente paso es cuestionar la autoridad de Dios y está el diablo totalmente controlando tu mente. Eva no tenía por qué razonar, será bueno porque lo habrá prohibido Dios. Ella simplemente tenía que decir a sus órdenes, mi general, tú lo dices, yo lo acepto. No se puede cuestionar la palabra de Dios, porque las verdades de Dios son absolutas. Cuando comenzamos a racionalizar el pecado y a creer que, bueno, es que este cigarrito no me va a caer mal y verle las piernas de vez en cuando a mi secretaria, pues de vez en cuando una canita al aire no creo que esté mal. Me puedo permitir ver una película así medio fuerte de clasificación C una vez al mes. Comienzas a razonar y la palabra de Dios dice, fuera toda inmundicia, todos pensamientos, toda fornicación, ni aun se nombre entre ustedes como santos de Dios. Si tú no puedes entender esto, que Dios nos manda a obedecer y no a racionalizar el pecado, estás abierto a un ataque terrorista. La Biblia dice que nosotros debemos continuamente de estar luchando en contra de esto. Ahora, ¿ustedes saben quiénes son los cristianos más fáciles para el diablo? Los cristianos pasivos. Es el blanco de los ataques terroristas. Aquellos cristianos que nunca oran, que nunca leen la Biblia, son la presa más fácil contra los terroristas de Satanás. Estas personas nunca saben lo que les viene, ni cuándo les viene, ni saben después lo que les pasó. Nomás dicen, ¡ah, chirrión! ¿Y qué pasó? ¿Y por qué pasó? Dormirse espiritualmente es más peligroso en la vida cristiana. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 13, versículo del 11 al 14, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, ahí está la comida, ni borracheras, no en lujurias y lascivias. Lascivias son los deseos pecaminosos, sensuales, continuos, que se forman como una obsesión en la mente humana. No en contiendas y envidia, sino vístanse del Señor Jesucristo y no provean para los deseos de la carne. No le des a tu carne de comer, barriguita de comer. No le des a tu mente alimento sucio, sensual, que a Dios no le agrada. No le des a tu espíritu alimento que a Dios no le agrada. Alimentémonos todo lo que es justo, todo lo que es bueno, todo lo que es honesto, todo lo que es buen nombre, todo lo que es digno de alabanza, dice Filipenses 4, en esto pensad. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en la paz de Jesucristo. Dice la Biblia en Apocalipsis 12:11 que le hemos vencido. ¿Cómo podemos vencer a los terroristas? Por medio de la sangre de Jesucristo. Y hay algo extraordinario en 1 de Juan capítulo 1 para terminar. Cuando decimos la sangre de Jesucristo, no creas que nada más es, Señor, cúbreme con tu sangre. Miren lo que dice en 1 de Juan capítulo 1. Acompáñenme porque quiero que lo lean. Versículo 7. 1 de Juan 1, versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y
La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Observen esto, con lupa y microscopio. Si andamos en luz, ¿qué significa andar en luz? La luz en la Biblia es sinónimo de la santidad. Si caminas en santidad, si tú estás limpio y eres pura en tu corazón, la sangre tiene efecto. La sangre de Jesucristo no es efectiva cuando vives en pecado. O sea, si tú estás en pecado, si tú estás en cualquier problema que tú te encuentres, deshonestidad, lujuria, adulterio, fornicación, robo, tranza, cualquier cosa, pecado que tú sepas, te saca de la luz. Mientras tú estás en el reino de las tinieblas, lejos de la luz, no le digas, cuídame con tu sangre preciosa, Señor Jesucristo. Voy en la noche, voy en mi carro y que no me asalten ni que me secuestren. Te pido por esto, te pido que cuidas con tu sangre. Nada de lo que digas ni lo que pidas llega al cielo. Rebota como en un cielo de bronce. Porque la sangre es efectiva bajo la luz. ¿Ya lo viste? ¿Ya lo viste? Por eso cuando tú llegas, hermano, quiero que ore por mí, y tengo muchos nervios, y tengo aquello. Si tú estás en las tinieblas, cuando vienen a orar por ti, Dios no es el genio de la lámpara de Aladín. Y no creas que Dios te va a sanar y te va a arreglar tu problema intestinal y tu cáncer y tu problema nervioso, porque Él es compasivo. Dios tiene una base y dice la Biblia que justicia y juicio son el cimiento de su trono. Lo que hace Dios lo hace en base a un sistema judicial, a un derecho legal. Si tú vienes como hijo de Dios, Padre, me arrepiento y he estado mal y te he abandonado y ahora he descubierto que me acaban de decir los rayos X que tengo este problema, que tengo cáncer, que tengo aquello, etcétera, etcétera, y te pido que seas mi sanador, Dios te responde y te honra. Porque lo honra a los que le honran. Pero si tú vives en pecado, no te burles de Él creyendo que Él va a tener compasión por ti. Porque Dios quiere que te vuelvas a Él en arrepentimiento, porque tu sanidad no es lo prioritario, tu sanidad del alma es lo prioritario. Ustedes tienen, amados santos y cristianos, que conocer al Dios que servimos. Es un Dios que es santo y que nos pide santidad. Hermano, sáqueme este demonio para que ya no sea tan comelón. Tengo un demonio de gula. Si tú primero no te arrepientes y caes de rodillas y te quebrantas y crucificas tu carne, he pecado, Señor, soy un tragón de primera, la gula la que me controla y quiero que me quites esto de mí. Si tú antes no haces eso, Él no va a usar una panacea. La liberación es una panacea y como una varita mágica. Ay, qué fácil, ¿no? Se te sale el demonio y eres bueno. Entonces, ¿en dónde está nuestra responsabilidad? Tú no puedes divorciar tu responsabilidad delante de Dios. Dios quiere que enfrentes tu problema y cuando tú saques la basura del sótano de tu corazón, la basura es el pecado, las ratas son fáciles de echarlas fuera. Pero si mi alacena en mi cocina tiene ratas que son los demonios y echo fuera las ratas y le dejo la basura, las ratas regresan y regresan en montón. 7 peor. Así que no es el problema echar los demonios de tu vida fuera, sino que saques la basura que atrajo a esos demonios en tu corazón. Vivimos tiempos peligrosos y estamos a punto de que Dios aplaste aquello en que creemos que estamos confiando. Dios aplastó el símbolo del poder del dinero y el símbolo del poder militar en Estados Unidos hace 3 días. Para que ellos se vuelvan a Dios, y dichosos los que se vuelvan a Dios y reconozcan a Dios en estos juicios, porque Dios es capaz de que lo que nos sucede, volverlo a nuestro bien. Somos atacados y estamos amenazados nosotros por poderes más peligrosos, por terroristas invisibles que no tienen rostro. Ellos van a ver el rostro próximamente, quién es el autor de estos ataques. Nosotros jamás le veremos la cara a Satanás más que cuando muramos. Dice en Isaías 14 que Dios lo exhibirá y diremos, ¿es este aquel que asolaba la tierra? ¿Ese era? Así le vamos a decir, ¿ese con cara de trompo? Pero mientras tanto, mientras el día llega, la Biblia dice claramente que Satanás tiene autoridad. Él tiene un poder delegado por Dios que no le ha sido quitado. Y no le será quitado hasta que Jesucristo venga y Él se encargue de él. A nosotros se nos manda someternos a Dios, para que el diablo huya de nosotros. Viviendo bajo la protección de Dios, no tendrás miedo de saeta que vuele de noche. No tendremos miedo de ataques terroristas. Si Estados Unidos hubiera puesto el paraguas invisible arriba del Pentágono, que lo comenzó a bajar el presidente Clinton,
porque quisieron bajar y disminuir los gastos militares, porque creyeron que ya no tenían enemigos. Cuando lleguemos nosotros a confiarnos y creamos que el diablo ya no existe y que ya no hay problemas, entonces es cuando él va a asaltar tu casa. Cuando en tu casa no ores diario, cuando en tu casa no la cubras con la sangre, cuando tus hijos no los bendigas, cuando en tu vida te apartes del Señor, es cuando el diablo comienza a planear una estrategia militar diabólica en contra de tu mente. Y él conoce perfectamente bien tus debilidades y mis debilidades. Estados Unidos no se imaginó, ni los expertos antiterroristas, que vendría el enemigo dentro de ellos. Ellos esperaban misiles de país a país. Y tenían los satélites controlando todo, y el enemigo lo tenían en la mera cocina de su casa. Y así es con el enemigo de nosotros. El enemigo más grande no es el que está afuera, es el que traemos dentro. El más grande lobo de tu vida es tu propio corazón perverso. Y si tú no tratas con tus enemigos que tienes dentro, ellos, tarde o temprano, te van a debilitar. Y cuando asalten tu vida y venga el ataque terrorista contra tu corazón, ojalá que no te lamentes, como ahora millones de personas en el mundo se están lamentando por haber descuidado una vida que Dios quiere que tengamos en santidad. Oremos. Señor, te damos gracias porque tú nos hablas a través de todos los sucesos y los acontecimientos del mundo. Y nosotros, como tus hijos, ya no estamos en tinieblas. Sabemos qué está pasando, por qué está pasando, y la medicina o la solución para que no vuelva a pasar. Te damos gracias porque el mundo físico es una resemblanza del mundo espiritual. Y esto nos habla que nosotros podemos también descuidar nuestras defensas. Y el campo de batalla a ser asaltado por el enemigo es la mente humana. Nuestra mente. Nuestra mente es el campo de la batalla. Ahí se libra la guerra entre el bien y entre el mal, dentro de nosotros mismos. Y nuestra voluntad, nosotros vamos a decidir si oímos tu voz y practicamos tus mandamientos y vivimos en santidad, o los despreciamos y los desechamos y cavamos cisternas vacías. Te damos gracias, Señor, porque hasta este momento nos has guardado y nos has protegido. Y el Espíritu dice en esta noche, no te confíes. No te confíes que porque te he bendecido y prosperado y mi mano ha estado sobre tu vida, no te confíes que seguirá así si tú te descuidas y te olvidas que es porque has vivido al amparo de mi sombra. Oh Dios, separados de ti, nunca jamás nada podremos hacer. Tu ángel acampará a nuestro alrededor, nos guardará y protegerá si vivimos guardando tus mandamientos. Mucha paz tienen los que guardan tu ley, y los que guardan tu pacto les harás conocer tu voluntad. Padre, despiértanos a la realidad que la vida la tenemos contada y es tan corta nuestra vida. Algún día vamos a estar en la eternidad, millones de seres, todos estaremos enfrente de ti. Unos para gobernar contigo, para ser premiados, para ser reunidos con sus familias, y otros en el lloro y crujir de dientes en el infierno. Y solo nos has dado una vida para escoger dónde queremos pasar la eternidad. Jesús, te amamos y anhelamos tu pronto regreso. Mientras tú vienes, Jesús, te pedimos que nos des almas para ganar. Te damos gracias porque vamos a formar parte de la más grande cosecha espiritual del siglo y de todos los siglos que han existido en la historia de la iglesia cristiana. Vendrá una cosecha y un avivamiento enorme con las cosas que van a pasar, pero va a ser un corto tiempo de cosecha, y después vendrá el Señor con sus santos ángeles a juzgar a los vivos y a los muertos. Bendito seas, Jesús, por la paz que nos das y porque todo está escrito en tu palabra.
para que cuando suceda nos acordemos que tú eres el alfa y la omega, el principio y el fin, el Dios todopoderoso, que nos hiciste reyes y sacerdotes y con tu sangre nos lavaste de nuestros pecados, para que viviésemos en santidad y sin tener nunca nada de qué avergonzarnos. Te alabamos, Jesús, y te damos las gracias en tu nombre maravilloso.